Ustedes si se ven mal me avisan, ¿está? Profe, si se anima a escribir un poquito más grande la letra, porque no, en realidad se ve, pero no se ve muy claro, digamos. No sé, muy claro, bueno. Después, capaz que pruebo otra plataforma, no sé. Bien, vamos a empezar. ¿Qué me dice Zoom? No. Bueno, primero, les recuerdo lo mismo de siempre. Si alguien en el chat no puede, en el WhatsApp no puede entrar, ustedes lo ayudan o me transmiten la duda a mí, porque como yo uso el celular como cámara, no puedo ver eso. Porque yo tengo, no importa, no puedo verlo. Ese es el tema. Entonces, cualquier cosa que pongan en WhatsApp me avisa o lo ayuda. Segundo, ¿alguien vio el video de ayer? Bueno, el video que les pedí ayer, no el video de la clase de ayer. Sí. Sí, yo lo vi hace unos minutos nomás. Incluso le especifiqué una parte que era de... O sea, podían ver todo el video que era 8 minutos, no era nada largo. Y hay una parte que era de 2 minutos. Que como que, Sí, que les fuerza de pedí. rozamiento estática. Bien, ¿y lo entendieron o más o menos? Algo. O sea, es de las dos, porque la dinámica es más fácil de entender porque es aplicar la fórmula. Pero la estática no es tan sencilla. No es tan sencilla porque la fórmula que tiene una fórmula, no funciona igual. Esto, espero que hayan visto el video. Esperen un segundo. Porque la idea es que esto complementa lo del video. La fuerza de rozamiento estática aparece cuando el cuerpo está en reposo. ¿Ah? Sí. Lo importante es que está en reposo con respecto a esa superficie. O sea, si la superficie es como puede ser, no sé, una persona sentada en un ómnibus. Esa persona está en reposo con respecto al asiento del ómnibus. Lo importante es que esté en reposo con respecto a la superficie. ¿Qué pasa? Si yo no le aplico ninguna fuerza, no hay ninguna fuerza de rozamiento. ¿Tá? Pero si yo le aplico una fuerza, por ejemplo, una fuerza hacia la derecha, este piso va a ser una fuerza de rozamiento sobre la caja para impedir que la caja se mueva. ¿Hacia dónde es esa fuerza de rozamiento? De izquierda. Contraria a la fuerza. En dirección opuesta. Ahí está, en dirección opuesta a la fuerza. Y vamos a suponer que no se mueve, que queda quieto, ¿está? Entonces, ¿cuánto vale esta fuerza de rozamiento? Lo Lo mismo mismo- que la otra fuerza. Igual o menor. Menor, no. ¿Por qué menor no? Porque si esta fuera menor que esta, ¿qué pasaría? ¿Se mantendría quieto o se movería? Queda Dije, quieto. puse como condición que se mantiene quieto. ¿Tá? Si se mantiene quieto, tiene que valer igual. Por la primera ley de Newton, ¿no? Entonces, si esto se queda quieto, esta va a ser igual que esta. ¿Tá? Si esta fuerza vale 10 newton, esta también vale 10 newton. Hasta ahí bien. Pero aparece una fórmula. Pero no puede ser menor. Entonces, si pongo la condición de que se queda quieto, ¿puede ser menor? ¿Qué pasa Si si es esa menor no lo va a fuerza... mover. ¿Eh? Claro, lo va a mover. Entonces no va a cumplir esa condición. O sea, déjame que voy a llegar a eso. Yo lo primero que dije es que se cumple que se queda quieto. Si se queda quieto, tiene que ser igual. ¿Siempre tiene que ser igual? No. Porque si no es igual, en algún momento va a ser menor. Y si va a ser menor, ahí sí se va a mover.
Pero quería empezar con el caso más sencillo. Si aplico una fuerza y esto está quieto, se mantiene quieto, este es igual. ¿Por qué? Por la primera ley de Newton, lo que vimos ayer. Pero ¿qué pasa? Si yo voy aumentando esta fuerza, y mientras esto se mantenga quieto, significa que está aumentando también. O sea, esta fuerza de rozamiento no es una fuerza constante. Es una fuerza que depende de la fuerza que yo esté haciendo. Si hago una fuerza de 10 newton, no sé, vamos a empezar, de 1 newton. Entonces la fuerza de rozamiento va a valer 1 newton. Eso siempre y cuando se quede quieto. Si hago una fuerza de 5 newton y veo que se mantiene quieto, la fuerza de rozamiento vale 5 newton. Siempre y cuando, de nuevo, repito, se quede quieto. O sea, todo esto es que la velocidad es 0. Yo estoy viendo el objeto, está siempre quieto, y voy haciendo fuerza cada vez más grande. ¿Qué pasa con la fuerza de rozamiento? Está aumentando para anular lo que yo hago. Eso pasa. Si yo empujo algo, lo puedo empujarlo más suave o más fuerte. Pero el objeto va así. Mientras siga quieto, la fuerza de rozamiento lo que hace es anular lo que yo hago. O sea que es una fuerza variable. Ahora, ¿esto pasa para siempre? O sea, ¿yo puedo aumentar mi fuerza para siempre y la fuerza de rozamiento siempre va a ser igual? No, porque si pasara eso, yo no podría mover ningún objeto. Yo no puedo aumentar mi fuerza infinitamente y la fuerza de rozamiento también, porque si no, sería imposible de mover. Llega un momento... Eso no, disculpe, una pregunta, profe, tengo una duda. Sí. La fuerza de rozamiento para que los objetos se muevan no dependía del coeficiente de rozamiento, una cosa así, o estoy confundiendo todo capaz. La fuerza de rozamiento estática depende directamente del coeficiente de rozamiento, es un subcomponente. La dinámica, perdón. Esa es la dinámica. Esta, lo que vale no depende del coeficiente de rozamiento. Lo que vale depende, en un principio, de la fuerza que yo estoy aplicando. Porque te hago una pregunta. Si este objeto está quieto y esta fuerza vale 1, ¿la fuerza de rozamiento cuánto vale? Vale 1, sin importar cuánto vale el coeficiente de rozamiento. Es decir, en ciertas condiciones... Puede ser que depende de la superficie también. Eso es lo mismo que depender del coeficiente, porque el coeficiente depende de la superficie. Ahora, yo sé que quieren llegar, pero déjenme ordenarlo. Esto supone que viene en el video. Lo que vale esta fuerza de rozamiento, y esto es importante, bajo ciertas condiciones, no depende de la superficie ni del coeficiente. Depende de la fuerza que se esté aplicando, porque lo único que hace es anularla. Recuerden que estamos hablando de que el objeto está quieto. Es la estática, no estoy hablando de la dinámica. Estoy hablando de la estática. Ese es el segundo título. Primero tenían dinámica y después tenían estática. Entonces estoy hablando de la fuerza de rozamiento estática. ¿Está? Si esta vale 1 newton y esto no se mueve, esta vale 1 newton. Lo que vale depende de la fuerza que aplique. Claro, entonces lo otro es, ¿yo puedo aumentar esta fuerza infinitamente y esta infinitamente va a anular? La respuesta es no, es obvio. ¿Por qué? Porque la realidad de los objetos se empiezan a mover. ¿Cuándo se empiezan a mover? Bueno, esta es lo que dice el compañero. Cuando esta fuerza es más grande que esta. ¿Pero qué significa eso? Significa que esta fuerza aumenta, pero tiene un límite, tiene un tope, un techo. Va aumentando y llega hasta un techo. Sobre eso ya no aumenta más. Cuando yo supere ese techo, yo lo que puedo hacer es mover el objeto. Entonces, ¿cuál es el techo? ¿Cuánto es lo máximo que puede valer la fuerza de rozamiento? Eso sí tiene fórmula. La fuerza de rozamiento máxima tiene una fórmula que es un coeficiente de rozamiento que se llama U sub S, o coeficiente de rozamiento estático, por la normal. ¿Esto es lo que vale la fuerza de rozamiento o no? Esto es lo que vale la fuerza de rozamiento máxima. Esta es la fuerza que yo tengo que superar para mover el objeto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que mu sub S es 0,50, que es un coeficiente también que tiene un valor
Mu sub S es un coeficiente que depende de la superficie. Ese sí depende de la superficie. Porque mientras más rugoso, más difícil es mover algo. Y vamos a suponer que N es 100 newton. Entonces, la fuerza de rozamiento máxima es 0,50 por 100 newton, ¿no? Que es 50 newton. ¿La fuerza de rozamiento vale 50 newton? No. Significa que si yo hago 51 newton de fuerza, si esta fuerza vale 51, yo voy a mover el objeto, porque la fuerza de rozamiento estática no es mayor a 50, nunca va a ser mayor a 50. Bueno, entonces, la fuerza de rozamiento estática tiene una fórmula, sí, pero solamente para lo que vale su máximo. Nada más. Es decir, la fuerza de rozamiento es como una botella que tiene una capacidad máxima, no sé, la de 600 mililitros. Yo la puedo llenar hasta su máximo, no me dice cuánta agua tiene la botella, no me dice, la fórmula no me dice cuánta fuerza de rozamiento tiene, me dice cuánto vale su máximo. Lo que vale la fuerza de rozamiento depende del equilibrio de la situación. Como la fuerza de rozamiento estática funciona solamente para cuerpos que están quietos, entonces va a funcionar de manera que se anulen las fuerzas estas, que a veces son 2 y a veces son más, no tienen por qué ser 2. Y bueno, de ahí se despejará. En este caso vale lo mismo que F porque solo son 2. Bueno, ¿qué pasa? Si yo hago una fuerza más grande que la fuerza de rozamiento, el objeto se va a empezar a mover y ahí ya no va a caber más esa fuerza de rozamiento estática. Va a caber la fuerza de rozamiento dinámica. Bien. Eso es todo. ¿Alguna pregunta a esto? ¿Se tranca, dice? Uy, tienen que avisar si se tranca. ¿Hola? ¿Hablando solo? No, a mí no se me tranca, pero no sé. Bueno, si no tienen preguntas con esto, voy a seguir a lo que estábamos ayer, que era el tema de ejercicios. O sea, ejercicios relacionados con la primera ley. Capaz que voy a hacer esto. Antes de seguir con el ejercicio de cuenta, voy a agarrar el repartido 2 y vamos a ver una pregunta teórica de las que tenga para responderlo. Repartidos teóricos. A ver si hay alguna interesante. El repartido 2 todavía no lo pueden hacer del todo porque también está incluido la tercera ley. Por eso no lo he mandado, porque lo pueden mandando ya, pero todavía no lo pueden hacer completo porque faltan cosas para dar. Bien. Una de las preguntas es, se tiene un cuerpo de 10 kilogramos y un coeficiente de rozamiento mu sub S 70, en realidad 0,70, tengo que arreglar eso. Al aplicar una fuerza horizontal de 1 newton para empujarlo. Y falta agregar sin lograr moverlo. Ahí falta una cosa. Y pregunta cuánto vale la fuerza de rozamiento. Es así. El ejercicio dice así. Que después tengo que arreglar la letra, pero la base es esta. Tengo un cuerpo que tiene una masa de, creo que 10 kilogramos. Sí. Y entre el piso, primero que nada el objeto está quieto. ¿Está? Y se queda quieto. La velocidad es 0. ¿Está? La velocidad es 0. Y acá hay un coeficiente entre el piso y el objeto de rozamiento mu sub S que vale 0,70. Y se le aplica una fuerza que tiene un valor, esa fuerza de 1 newton.
Es una de las preguntas teóricas. Entonces lo que preguntan es cuánto vale la fuerza de rozamiento, que ya dijimos que es para acá. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? 1 newton. Vale 1 newton. O sea, todos estos datos están de gusto, ¿no? Todo esto muy lindo, pero lo importante es que esto está quieto. O sea, esto es como por eso es una pregunta teórica, porque ustedes tienen que entender conceptualmente que la fuerza de rozamiento estático no tiene fórmula, tiene fórmula su máximo. Que después eso aparecerá en alguna pregunta o ejercicio. Bien, si se corta es el mismo link. Bueno. Y en la siguiente Zoom creo que voy a pasar la lista, que ahora no, el siguiente Zoom, que es que escriban el nombre. Bueno, vamos a seguir con los ejercicios. Con los ejercicios relacionados con la primera lista. Ya habíamos hecho uno, era el A, creo. Y ahora vamos a hacer un B y un C. Ah, no, ya había planteado un B, creo, pero no lo hicimos. Bueno. Entonces, el ejercicio B, que algunos ya lo habían razonado, simplemente para mostrarle la resolución formal, era un cuerpo, creo que tenía una masa de 10 kilogramos, corrijan si me equivoco en un dato, y se aplicaba una fuerza hacia abajo. ¿De cuánto era esa fuerza? Me pueden decir, que no me acuerdo. De 20 newton. De 20. No. Entonces, lo que decía también es que el cuerpo permanecía en reposo. ¿No? Entonces preguntaba, pedía determinar todas las fuerzas, que determinar todas las fuerzas, o calcular, no me acuerdo qué puse, es representarlas y calcular el módulo, calcular cuánto vale. Bueno, entonces yo le había dicho una serie de pasos que no es necesario seguir, es una recomendación, que era la siguiente. Primero, dibujar todas las fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan acá? Además de F, que ya está escrita. La normal. El peso. No, la normal. La dibujé muy chica, ¿no? Vamos a buscar esta F un poco más chica. Y el peso, ¿no? No. Las fuerzas no las tienen que dibujar exactamente a escala, pero está bueno seguir una lógica, simplemente porque entreveran los dibujos, así que... Bueno, y el peso. Vamos a hacerlo así. Obviamente no está a escala esto, pero bueno, más o menos sigue la lógica de tamaño. De esas fuerzas, ¿hay alguna que la sé? ¿Hay otra que la puedo calcular fácilmente? ¿Ninguna? El peso. El peso. El peso. Ah, ahí está. El peso, que tiene una fórmula, que es M por G, que ya habíamos hecho este cálculo para la parte anterior, que era la misma masa, 98 newton. Bueno, y ahora ya está, la normal no tiene fórmula. Ya muchos sacaron la lógica que va a ser esto más esto, ¿no? Va a ser 98 más 20, porque si uno mira, esta tiene que anular estas dos, porque está en reposo. Claro, sí. Pero es bueno empezar a hacerlo de una manera ordenada, porque hacerlo de una manera ordenada también es una manera de justificar. Usted en un ejercicio no basta con que pongan el resultado. Tienen que justificar lo que ustedes ponen. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué justificación? Bueno, están aplicando las leyes de Newton, en este caso la primera. Y lo pueden hacer como ustedes quieran, pueden hacer un versito si quieren, como ustedes quieran. Yo voy a hacer esto.
porque tengo que hacer una, tengo que elegir una, ¿no? Pero ustedes lo pueden hacer como quieran. Entonces, primero, lo otro era dibujar los ejes, que acá lo único que importa es el eje Y. Después ver si hay una fuerza que descomponerla, en este caso no, porque están todas sobre los ejes. Y empezar a trabajar con ejes. Voy a trabajar con el eje Y. Y voy a poner acá qué ley de Newton voy a utilizar. Voy a utilizar la primera ley. Esto lo ordenan como quieran, ¿no? ¿Dónde van a usar? Porque en algún momento, tienen que escribir que van a usar la primera ley. ¿Tá? Porque si no justifican lo que hacen, no tiene sentido. La primera ley de Newton dice que la fuerza resultante sobre un eje vale 0. Fuerza resultante, y acá voy a agregar eje Y, aunque ya está acá, pero igual, de nuevo, siempre es bueno, es 0 Newton. Y ahora voy a empezar. ¿Qué es fuerza resultante? Fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas que están sobre el eje Y, que son 3, la normal, F y el peso. Entonces voy a poner la normal más F más el peso es igual a 0 Newton. Pero, ¿qué pasa? La normal no la sé, el F sí y el peso sí. Más F, ¿qué pongo acá? A ver si se dan cuenta. ¿20? No, tiene que ser un poquito. 98. No, F no vale 90. Menos 20. Menos, ahí está. Si alguno, Alma lo puso en el chat también. Menos 20. ¿Por qué menos 20? Porque yo para algo puse los ejes. Una vez que yo coloco los ejes, los tengo que usar. Si no, no tiene sentido que lo haya puesto. ¿Y qué me dan los ejes? Los ejes siempre me dan una herramienta para decir qué va a ser positivo y qué va a ser negativo. Los ejes son una herramienta. Entonces, el peso, F y el peso son para abajo. Y el eje Y es para arriba. ¿Eso qué significa o qué tengo que hacer? Los tengo que poner negativos. Entonces, acá, menos 20 Newton. Y el peso es lo mismo, ¿no? 98 Newton. Todo esto es igual a 0, porque sigue siendo igual a 0. Bueno, y tengo una ecuación con una incógnita. Ahora es matemática. ¿Qué tengo que hacer? Despejarla normal. Entonces, todo esto lo paso sumando. Y entonces me queda que la normal es 20 Newton más 98 Newton. ¿Cómo? Bueno, no sé si alguien dijo algo. Que ahí se anulan las fuerzas, porque quedan en 0. Pero no, ¿por qué se anula? Las tres sí. Esto Por sí se eso, anula. sí, las 3. Sí, se anula. No, me refiero a las 3. Acá hay 3. 1, 2, 3. Sí, por eso, entre las 3 se anulan. Claro, eso es lo que dice la primera ley. Entonces, Sí. N vale 20 más 98, que son 118 Newton. Y si le entrevera esta N, puedo poner así, que no precisa, pero para que no entreveren con Newton. La normal vale 118 Newton. Entonces, una vez que ustedes calcularon todas las fuerzas, que son la normal, acá, el peso, bueno, F ya estaba, y están representadas, terminaron el ejercicio. Porque el ejercicio era justamente calcular todas las cosas. Bien. Profe, tengo una pregunta, disculpe que lo interrumpa. Decime. Para calcular el peso y que usted utilizó que la aceleración gravitatoria era igual a 9,8, sin embargo mucha gente acepta que se redondea a 10. ¿Usted acepta eso o si me prefiere aclaras, que seamos sí. 9,8? Me da igual, o sea,
G vale 9,8, no vale 10. Pero si querés usar 10, aclarámelo y usalo, me da igual. Ahí está, para redondear, ¿viste? Y que los cálculos sean mucho más rápidos, ¿viste? Para que se agilice más el tema. Sí, si querés hacerlo con 10, eso sí, avísame antes. Poné en Ahí algún lado, está. que poné G igual 10, porque si no, me va a dar lo que sea. De todas maneras, los cálculos lo hacen en la calculadora, así que agiliza para algunas cuentas, para otras da igual. Pero sí, pueden usar 10 si quieren. Siempre me preguntan lo mismo. ¿Tengo que adelantar mi raya de fondo? No, ahora sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, pasamos al... Este es el ejemplo B. Vamos a pasar al ejemplo al ejemplo C. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo llegó a 118 newton? No entendí eso, me perdí. 20 más 98. Y sumé 20 newton que vale F más 98 que vale el peso. Ok. Bien. Voy a hacer la parte C. Ya repartido hoy, ya le voy a hacer unos cambios porque ya vi que algunas cosas de las letras no estaban no están claras, así que. Bien. C. Vamos a suponer un cuerpo que también está en reposo. La masa es de 10 kilogramos de cuerpo, ¿no? Y se le aplica una fuerza que forma 60 grados con la horizontal. Esa fuerza vale 50 newton. El cuerpo se mantiene en reposo, ¿tá? No es que está inicialmente en reposo, sino que está en reposo todo el tiempo. Bien, entonces lo que pide es determinar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Bien. Empecemos. Lo primero es representar la fuerza, de nuevo. A ver, díganme ustedes, ¿qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Ojalá en azul. Fuerza Newton, normal, digo, y fuerza peso. Normal Fuerza peso Y tensión. y tensión. Tensión. ¿Por qué tensión? El rozamiento. Rozamiento. ¿Por qué dicen que hay rozamiento? ¿Por qué ahora ponen rozamiento y en el pasado no? En la parte C no pusieron rozamiento. ¿Por qué ahora sí habría? El ángulo, la flecha esa que indica 60 grados. O sea, Claro. Porque esta fuerza no solo lo quiere levantar, sino que lo quiere arrastrar para allá, porque forma un ángulo. Claro. Lo mismo que hacer tirar un carrito, ¿no? claro. Yo agarro el carro y lo cincho en diagonal, lo va a querer arrastrar. Si yo digo que esto está en reposo, porque lo dice la letra, la condición es que está en reposo, sí o sí tiene que haber una fuerza de rozamiento. Eso es parte del ejercicio, que ustedes se den cuenta de los casos que hay fuerza de rozamiento y de los casos que no hay fuerza de rozamiento. ¿Qué pasó ahí? Voy a mutearlo porque algunos están medio para la payasada. Por favor, formalidad en la red. Profe, ¿Qué? Dime.
Se me va la imagen suya. Me aparecen otras imágenes, otros compañeros. ¿Cómo No, arreglo eso no sé cómo arreglarlo. Lo único que puedo pedir es que el resto saque las cámaras y ahí solo vas a ver, creo que vas a ver solo. Si no, creo que existe, si vos, yo puedo ponerle como lo que llama un pin, que es como que la fijo la imagen. Ah, Ahí va, podés fijarlo. Podés fijar el video. yo lo tengo que hacer eso. Los ejemplos B y C, Noelia, lo estoy inventando. Esto estoy inventando, no estoy haciendo lo mismo que el repartido. Son ejercicios parecidos a los de repartidos, pero no son exactamente iguales. Porque si no les gasto el ejercicio repartido, la gracia es que ustedes practiquen con ejercicios un poco distintos. Si hago los de repartido. Estoy haciendo parecidos, pero no exactamente iguales. Bien. Entonces, acá hay 3 fuerzas, perdón, 4 fuerzas, de las cuales, bueno, me adelanto, el peso, 98, ¿no? Eso no cambia. La normal, no la puedo saber, de antemano. La fuerza de rozamiento tampoco, porque es la estática no tiene fórmula. F o C, entonces me quedan con mi incógnita la normal y la fuerza de rozamiento. Bien, ¿cómo hago esto? Bueno, una vez que tengo las fuerzas representadas, lo que voy a hacer es dibujar los ejes. Eje Y y eje X. ¿Por qué hago eso? Porque ahora aparece el paso de que tengo una fuerza que no está en ningún eje, que es F. Entonces, por eso es importante que por lo menos hayan intentado el repartido 1. F yo lo tengo que descomponer, o hayan visto los videos, en FI y en FX. ¿Por qué? Porque F no está sobre ningún eje, me complica la vida. ¿Está? Me complica la vida para hacer cuentas. Tengo que sumar o tengo que despejar en realidad esta y esta. Y esta la tengo en diagonal. Esta está bien sobre los ejes, pero esta no. Entonces, para poder usarla como herramienta, la tengo que desarmar en FX y en FI. Es como que F, recuerden que F ya no está más, sino que están FX y FI en su lugar, que generan el mismo efecto. Bueno, ¿y cómo la determino? Por la fórmula. Fx es lo que vale F por el coseno de 60 grados. El coseno de 60 es 0,5, F es 50, entonces esto vale 25, si no me equivoco. Alguno me dirá. Y FI es F, que vale 50. Profe, No, sí. siempre me dificulta seguir con la clase porque está la imagen parada, se ve de usted de espalda y no avanza. Solamente escucho su voz. ¿Está la imagen parada? Ahí yo veo. A ver. Sí, a mí como que puso pausa la imagen y escucho su voz. Yo veo bien. Solamente. Yo la veo bien la imagen. Veo bien. ¿Sí? Capaz que tenés que... Capaz que, bueno, entonces debe ser... Capaz que No, tu lo que voy a conexión... hacer, voy a salir y voy a volver a entrar nuevamente. Está igual, es un segundo. Digo, capaz que mi internet también. Voy a intentar a ver si soy yo. Ay. Bien. Sí, usted avise si se corta la imagen por ahora. Si no hay algo ahí. Bueno, vieron que un comentario aparte, mientras el compañero vuelve, que parece que las clases virtuales van a seguir. Así que ya les voy avisando. Que se preparen. Hasta el 3 de mayo dice que van a seguir. O sea que ustedes casi que van a tener, no les digo todo el semestre, pero medio semestre lo van a tener virtual.
Entonces, como vamos a tener casi todo el semestre virtual, quiere decir que el parcial, por ejemplo, lo vamos a tener que hacer por Zoom entonces, o No por tengo ni otra idea. Eso plataforma. dirá el liceo. Probablemente Ahí sí. está. Eso lo dirá el ¿Y cómo liceo vamos porque a el hacer? parcial es algo que tiene que ser igual para todos, no solo para los de física, para todos los de nocturno, de quinto, por ejemplo. Entonces probablemente la dirección de una guía que no ha dado, cuando la dé les aviso y realmente sea virtual, sí. Pero cómo hacerlo, ahora no sé. Depende de lo que diga de qué libertad o no nos dé la dirección. Si nos dice tiene que ser de determinada manera, en determinado lugar, bueno, tendrá que ser ahí, no lo sé. No me puedo adelantar a eso. Pero sí, va a ser virtual casi seguro. Bien, ¿qué le iba a comentar? Bueno, eso, que se preparen para tener bastantes clases virtuales. Ya que estoy en una pausa. Vamos a pasar a la lista. Escriban su apellido. Prefiero que escriban primero su apellido y después su nombre en el chat. Porque es más fácil, es lo mismo, pero prefiero que escriban su apellido y después su nombre. Eso que escriben a mí se me queda registrado y con eso uso para ir pasando la lista, que por ahora no han dicho nada oficialmente, pero Robert Silva había dicho que iba a ser obligatorio, no sé, por las dudas, nos pidieron que pasáramos la lista de todas maneras. Bien. Bueno, voy a seguir. Toma. ¿Se ¿Pusiste ve? huevo ya? Bien. Estamos hallando fx y fi, que son fórmulas que ya habíamos visto cuando vimos el tema anterior, suma de fuerzas. Que yo dije que estas fórmulas son válidas casi siempre, porque esto tenía que ver con el cateto adyacente, esto con el cateto opuesto, que es igual a este. Bueno, la explicación la tienen en los videos, y si no pueden volver a mirar los videos cuando expliqué la descomposición y me pueden preguntar si aún no lo entienden. Pero traten después de irlo entendiendo. Ahora vamos a aplicar las fórmulas. FI es F por seno de 60. El seno de 60 es 0,87 y por 50, no sé, 0,44, pues 0,44 no, 44 minutos. Por 2,88. No sé, esperen que voy a hacer la cuenta para no decir. Profe, yo puse el seno 0,8. 0,87 es. Bueno, si alguno tiene calculadora, a ver qué me verifica si da esto. 43,3 me dio a mí. Bueno, 43. 43,5. 43,5. No importa, 43 no. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo descompongo F, ya no tengo más. Ahora trabajo en este eje y en este eje, considerando Fx y Fi, bueno, y las fuerzas que ya tenía. Entonces voy a empezar a estudiar cada uno de los ejes. Ahora tengo que estudiar los dos, porque hay fuerzas en los dos ejes. Vamos a empezar con el eje más fácil. En este ejercicio, ¿no? Que sería el eje X. ¿Qué ley de Newton voy a usar? La primera ley. ¿Qué dice la primera ley? Que la fuerza resultante en el eje X es igual a 0 Newton. Bien, ¿qué fuerzas actúan en el eje X? ¿Qué fuerzas se están sumando en el eje X o qué fuerzas están anulando en el eje X? ¿Cuántas hay? 2. ¿Cuáles? Rozamiento. Ahí está. Fuerza de rozamiento más F de X. Fx. Bien.
La fuerza de rozamiento no sé cuánto vale. Pero Fx sí. ¿Cuánto vale? Bueno, 25, ¿no? 25 positivo o negativo. Positivo. Positivo, porque va para el mismo sentido. Hacia la derecha. Eso es C. Entonces, este 25 que está sumando, lo paso a restar. Entonces, la fuerza de rozamiento es menos 25 newton. Este menos, ¿está bien o está mal? Que la fuerza de rozamiento... está perfecto. ¿Por qué? Está bien. Pues tiene que ser sentido opuesto a la Fx. Ah, está, porque está... La fuerza de rozamiento me tiene... No es que fue casualidad, es que me tiene que dar negativo. ¿Por qué me tiene que dar negativo? Porque es contraria al eje X. Entonces, esto es una manera que uno se puede dar cuenta si le erró en algo o no. Si la fuerza de rozamiento, por alguna razón, me diera positiva, algo del ejercicio está mal. ¿Por qué? Porque el esquema, el dibujo, me muestra que tiene que dar negativo. ¿Está? Eso es importante. Estos signos tienen que ser coherentes con el dibujo. Si no, algo está mal. Ahora, ¿cuánto es el módulo de la fuerza de rozamiento? ¿Cuánto es su módulo? ¿Cuánto es? 25. Es 25. Los módulos son siempre positivos. El módulo es cuánto vale nomás. No me dice ni para dónde es ni nada. Ni sé cuánto vale. Profe, no se logra ver todo lo que escribió. Se ve como todo borroñoso. ¿Es borroñoso? Todo A ver. La calidad de la imagen, sí, se ve mal. ¿Se ve mal? Sí, se ve, Es ahí el se ve ruido que bien. aparece. Ahí, por momentos se ve bien, por momentos se ve, pero está. No puedo creerlo. Sí, tengo el... Puedo hacer... Lo que podría hacer es como... Porque yo en realidad no estoy usando estoy haciendo una cosa medio rara que es conectar el celular a la computadora. O sea, ¿no se entiende lo que dice? No sé. A ver, se ve bien. La Capaz cosa que es que ahí por sí, la ahí conexión se se baja y se sube la calidad. Claro, Como se yo baja y se lo sube bien la también. conexión, tanto Hay del gente- profesor como de cada uno de nosotros. Claro, hay gente que lo ve bien. Yo lo Yo veo no Yo bien. lo veo bien. Yo Sí, lo se veo ve bien. bien. Claro, Lo veo borroñoso. debe ser un tema de la conexión de cada uno. De todas maneras, Claro. esto, el fin de semana yo los voy a subir a los videos. Por lo menos que, si no entienden algo, me dicen, pero no sé, si es la conexión de cada uno, lo único que puedo hacer es después probar con otra aplicación. Porque, No, debe ser la conexión, pero lo que pasa es que yo tengo buena conexión y veo ahí veo bien y por momentos veo mal. Es rarísimo. no sé. Pero bueno, está. Igual Pasa. cuando, como queda grabado, igual después se ve la grabación y en la grabación se ve bien. Sí, pero la grabación ahí ya no importa la conexión de cada uno. Igual Zoom nunca queda tan bien para mí. Claro, pero lo que pasa es que el tema es tipo verlo ahora, porque si nosotros tenemos dudas y no vemos cómo hacemos para consultar, ese es el tema. Bueno, pero también están siguiendo la clase lo que digo. ¿O no? Claro, sí, está bien. Pero obviamente también voy a subir el video que espero que tenga mejor calidad. Y con eso complementa. Ahora yo les digo, si tienen mala conexión, bueno, una cosa que podría hacer es tratar de mejorar los dibujos de la pizarra virtual. Porque si hay un problema en la cámara, podría hacer eso. O capaz que hacer los números capaz que un poco más grandes, como para que se visualicen un poco más. ¿Más grandes? Capaz, no sé. Creo. No, ahí está bien. No sé, qué lío. Ya fue, profe, siga con la clase. Estoy cerca del router. Si me la llevo, me la llevo. Puedo estar más cerca. Pero voy a probar una cosa. Por lo menos voy a mejorar mi conexión al máximo. Voy a conectar un cable al router. En realidad el repetidor. Que eso en teoría, más de esto no podría mejorar. Y si no, buscaremos otra solución. Si hay alguien que después será inseguible a clase, buscaremos otra solución.
por ahora, hoy, vamos a seguir así. Claro. Es que es más, no sé por qué Zoom, yo siempre siento que no aprovecha toda la conexión que tengo. En realidad, profe, ahí Zoom dice que usted tiene muy alto el ping, como que, ¿cómo decirlo? Como que le va muy atrasada la imagen. Que eso se ve ahí abajo, ¿viste? Se puede ver la conexión de casi todo el mundo. ¿La conexión se puede ver? ¿Dónde? Decime. No, la conexión no, pero sí el ping, que no Bueno, sé si usted sabe qué es, sí, el no, ping. yo Sí, considero más o menos usted lo mismo. lo pone ahí como que usted lo tiene muy alto, que capaz que es eso también, por eso que se corta y llega tarde la voz y llega tarde el video. Pero, ¿dónde lo puedes ver? Por ejemplo, yo lo estoy viendo, todo el celular de costado, en la esquina inferior izquierda, al ladito de su nombre. Es eso que ahora está en amarillo y cambia a rojo todo el tiempo. Eso es como la lectura del pin que tiene usted. Sí, pero yo no lo puedo ver, no sé por qué. Yo estoy en la computadora igual, porque lo uso a través de la computadora, porque si quiero compartir algo es mucho más cómodo. Eso el ping, no sé cómo hacer para verlo. Estaría bueno, porque con eso capaz que sí estoy teniendo problemas de conexión. Estoy al lado del router, del repetidor en verdad. Y puedo probar otra cosa. Bueno, después voy a probar otra cosa para la clase que viene, capaz que... Nosotros estamos en la computadora y también el pin aparece en la esquina inferior izquierda también. A ver, Ahora está en blanco, por ejemplo. blanco que sería... Ahora está en amarillo. El pin son las barritas que están al lado de su nombre. No las veo, qué raro, qué extraño. Sí, cuando están en blanco quiere decir que la conexión es relativamente buena y que el ping es bajo, y cuando se pone amarillo y rojo quiere decir que está aumentando y se le pone lento el internet, por decirlo así, vulgarmente. Sí. Bueno, ahora cómo está. Porque ahora le conecté un cable. Blanco. Capaz que mejoró. Ahí está, ahora está blanco, tipo, sí, está blanco, que está bien. Bien. Bueno, capaz que con eso mejore un poco la visión. Bien. Bueno, ese es el eje X. El eje Y, que voy a tener que borrar porque la verdad es que escribí grande, es un estudio de este eje. En el eje X, ¿qué conclusión saqué? La conclusión que saqué, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? ¿Qué me falta saber? ¿Cuánto vale el normal? Bueno. Eje Y es este vertical de acá. Primero voy a poner qué ley voy a aplicar, que es la primera ley de Newton. Y ustedes dicen, pero yo ya puse en el eje X que iba a aplicar la primera ley. Sí, pero hay ejercicios, no todavía, pero hay ejercicios donde en un eje puedo aplicar una ley de Newton y en otro eje otra ley de Newton. Por eso cada vez que estudio un eje, tengo que poner qué ley de Newton voy a aplicar en ese eje. En este caso se repite, es redundante, pero es bueno, porque poco está en reposo, ¿no? Pero es bueno ir generando la costumbre, porque esta es la justificación de lo que voy a hacer. Entonces es bueno ir acostumbrándose a... Si justifico de más, no pasa nada. El problema es si justifico de menos. Pues si justifico de menos, muchas veces puede ser la mitad del ejercicio. Si justifico de más, no hay problema. Puse varias veces lo mismo. Bien, entonces, ¿qué dice la primera ley de Newton? Que las fuerzas resultantes en el eje Y, voy a poner ahí para otra vez de nuevo aclarar que estoy trabajando en el eje Y, vale 0 Newton. Bueno, ¿cuántas fuerzas hay en el eje Y? 3. 3. ¿Cuáles? PN y N, FI. FI y el peso. Las tres suman 0. ¿Por qué? Bueno, porque hay una que es negativa, si no, no pueden sumar 0. N no sé cuánto vale. De hecho, es lo que quiero. FI sí sé cuánto vale.
Y como es para arriba, FI la pongo positiva. Y el peso es para abajo, lo pongo negativo. Claro, Bueno, y después sí. despejo pasando el 43 y el 98, los paso para el otro lado con signos. El 43 va a quedar negativo y el 98 positivo. Ahí está. ¿Qué signo me tiene que dar la normal? ¿Positivo o negativo? Sin saber las cuentas. ¿Qué signo me tiene que dar? Positivo. Me tiene que dar positivo. Si no, en algo le erré. Entonces, la normal va a ser igual. Este 43 que está sumando lo paso con signo negativo o a restar, como quieran decirlo. Y este 98 que está restando lo paso a sumar. ¿Por qué? Porque lo estoy despejando. Bueno, el 0 no hace nada, sería más 0, pero no hace nada. Entonces, ¿qué sería? Esto sería 5, 55, ¿puede ser? O ya ni cuenta. Bueno, entonces la normal vale 58 newton. El módulo de la normal también es 58. 55, perdón, no sé por qué dije 58. Bueno, entonces, se calculó cuánto valen todas las fuerzas y se las representó. Entonces, el ejercicio ya está resuelto, porque era lo que pedí. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de esto? Que tenga. Por lo pronto ninguna. A ver, alguien escribió algo. ¿Por qué? Alguien preguntó, ¿por qué pasó a negativo el 43 y a positivo el 98? Porque yo tengo que despejar. Cuando yo despejo, paso al otro lado de la ecuación con la operación contraria. En este caso, con el signo contrario. Es decir, si quiero despejar la normal, ese 43 que está sumando pasa al otro lado de la ecuación como restando. Es una manera de verlo. Y el 98 que está restando pasa al otro lado de la ecuación como sumando. Pasan el signo contrario. Es algo matemático, de despeje. No sé si me entendés ahí. Bueno, ahí me responderás si me entendés o no. Despejar, eso es matemática. Matemática siempre es así. Siempre que esté sumando o restando, ¿no? Matemática es despejar al otro lado de la ecuación. O sea, perdón, despejar es pasar al otro lado de la ecuación con la operación inversa. Si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Eso es despejar una ecuación en matemática. Que hay forma más elaborada de explicarlo, sí, pero no me interesa hacer eso porque esto es física. Para nosotros es eso. Para física es eso. Paso para el otro lado, si está sumando, restando, si está restando, sumando y así. En matemática aprenderán una forma más elegante de explicar lo mismo. Bien. Esto que ven acá es la base de los ejercicios casi que hasta el primer parcial. Obviamente se van a ir, algunas cosas van a ir dificultándose, van apareciendo cosas nuevas, pero la lógica de resolverlo es casi que esta, es estudiar las fuerzas, estudiar los ejes, descomponer las fuerzas, despejar de algún lado lo que necesito y está. Bien, si no tienen preguntas pasamos a hacer otro ejemplo.
Profe, en el repartido que usted mandó hay varios ejercicios de eso para practicar, ¿no? Sí, hay varios, sí. En el 2 hay varios. Igual el 2, voy a cambiar unas cosas de las letras que vi que me quedó entreverado, pero es casi que, voy a dejar casi que lo mismo. Si ¿Qué una tenemos cosa? se lo mandamos por el modo. Sí, lo mismo que el 1. Ah, Pero todavía no he puesto todavía para que me lo puedan entregar. bueno. Bien, vamos a hacer otro ejercicio un poco distinto. Si se corta, recuerden, entra el mismo link. El próximo Zoom va a ser el último, porque tenemos clase hasta las 9:20. Una pregunta. Con otros docentes, profesores, ¿qué están usando para comunicarse? Con uno de ellos el mail, con otro Yo usamos digo las WhatsApp. clases. Las clases, las clases. ¿Cómo las dan? ¿Por Zoom también? Filosofía por WhatsApp. Filosofía por WhatsApp. No, pero Por el chat de WhatsApp. yo digo Sí, la clase. el horario de La clase. clase es por el chat de Sí, WhatsApp de filosofía. La clase por WhatsApp. Por el chat es la clase, pero ¿qué Sí. hacen? ¿Tipo una videollamada? No, con audios. te volvés loco, pero está, tipo, es algo Ah, nuevo. ok. Pero usan, los que con otros usan Zoom también, digamos. Con el de química. Y, está. Con química sí, con literatura Con creo química, que sí. Está. No, yo para saber si. Con literatura o sea, no. ¿eh? literatura no es por No, mail. dice que con literatura no. Por mail. No, literatura mandamos los trabajos por mail. Ok. Pero si es tipo así como clase, es por Zoom, con el otro profesor. Con química, sí. Con química solamente. No, para saber si usamos la misma plataforma o no. Porque hay otras plataformas, pero tampoco es necesario andar cambiando. Sí. Profesor, hay otro tipo de plataforma, hay una que se llama Google Meet, que es mucho mejor que Zoom, es gratuita y está hecho para dar clases, tiene más control sobre el tema de los micrófonos y demás, o sea, no se corta, no es como Zoom que tiene determinado tiempo. Sí, el problema de Meet que no tiene opciones que el Zoom sí tiene, ya lo usé el año pasado, como el tema de la grabación, o yo tampoco capaz que no le presté suficiente interés o tiempo, y el tema de las grabaciones sufrí horrores, o sea, perdí clases grabadas, o sea, no las clases, sino las grabaciones de las clases, algunas que las perdía, porque me costaba que la grabación quedara como que fija en lo que yo estoy dando, porque ahora yo fijé el pizarrón, pero en el Meet no sé por qué no me dejaba, y quedaba cualquier cosa. O me dejaba y después se salía. Sufrí para quedar las grabaciones en el Meet. Por las grabaciones sufrí. Y si el Zoom está funcionando, tampoco hay por qué cambiarse. Yo, en realidad, los micrófonos, yo en Zoom podría hacer, lo que podría hacer es que no se puedan sacar el silencio ustedes. Pero ahí tampoco me gusta mucho eso. Que los tengo que silenciar yo. Ustedes a la larga irán aprendiendo a silenciarse cuando no hablan y así no molestan a los compañeros. Hay un tip, disculpe que justo habló, tipo, hay una función tanto en celular como en computadoras que es pulsar para hablar. O sea, vos estás totalmente muteado todo el tiempo, cuando pulsás, hablas, y cuando sacas esa función se muteas automáticamente. ¿Vos decís que eso lo puedo hacer Cuando yo con pulsas. ustedes? No, eso lo tiene que hacer No, creo no, que cada no. uno, tipo, uno cuando va a hablar, ponele, yo corro la pantallita, yo estoy en el celular, por ejemplo, yo corro Sí. la pantalla para la izquierda y hay una función que dice pulsar para hablar, entonces yo toco ahí, se me activa el micrófono, cuando dejo hablar lo corto y ya está, y queda Ah, ahí muteado. Capaz Entonces que cada vez que voy a dejando hablar solo me total desmuteo y espacio. después se mutea solo y es más fácil. Capaz que después ponemos eso en WhatsApp para que lo hagan los demás. Sí, vamos a hacer otro ejercicio. Estaba preguntando el tema de las otras profesores que usan para tratar de, por lo menos, de hacer lo mismo, o si usan lo mejor, pasarme. Y ustedes ya la están usando, pasarme eso. Pero si no, si el otro profesor que usa
usa Zoom. Yo prefiero quedarme Zoom a menos que tengamos alguna dificultad mira complicada. Simplemente porque para no andarlo cambiando cada rato. Yo el Meet ya lo probé, pero no me gustó. Pero capaz que no lo probé lo suficiente. Tampoco es que Zoom me encante, ¿no? Yo en realidad yo usaría Discord, pero para enseñarles a Discord prefiero usar Zoom. Discord es una muy buena aplicación. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Este es otro ejercicio. Sería otro ejemplo si quieren ponerlo. ¿Sí? El 2. El otro era el 1 y este es el 2. Esto no es un ejercicio que esté en el repartido, es un ejercicio parecido a los repartidos que pongo ahora para que no gastarlo en el repartido. Por las dudas, claro eso. Vamos a suponer que tengo un cuerpo que se mueve hacia la derecha con velocidad constante. ¿Está? Esto se mueve con velocidad constante, hacia la derecha. Se le está aplicando una fuerza F. La masa del cuerpo es de 10 kilogramos y la fuerza F es de 20 newton. ¿Está? La masa de 10 kilogramos y esa fuerza es de 20 newton. Y esa fuerza forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Que, bueno, después vamos a meter el eje aquí, ¿no? Lo que pide este ejercicio es determinar, voy a poner acá. Vamos a hacer así, vamos a hacerlo más ordenado. Una parte A, determinar todas las fuerzas actuantes. Y una parte B que es determinar mu sub k. ¿Qué es mu sub k? El coeficiente dinámico de rozamiento. Determinar todas las fuerzas actuantes y determinar mu sub k. Son las dos partes que pide este ejercicio. Bien, ¿cómo vamos a resolver esto? Como hemos hecho en las anteriores. Y como se van a hacer la gran mayoría, no todos, la gran mayoría de los ejercicios que están en los repartidos. Primero, representando todas las fuerzas que actúan. Que es esta, el peso, la normal, y la fuerza de rozamiento. Y después hay que hacer los ejes para descomponer F, ¿verdad? Claro, después voy a poner los ejes. Primero veo si alguna fuerza la puedo calcular fácil, que como siempre es el peso. No es que todo mi ejercicio valga la masa de 10 newton, pero muchos sí. La masa no tiene que valer siempre 10 newton, no es por los ejemplos nada más. El peso vale 98. Y miren esta fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento es la dinámica. Es decir, que la fuerza de rozamiento dinámica tiene una fórmula. Voy a poner acá. La fuerza de rozamiento dinámica. Bueno. Me había quedado. Sí, como que tengan ganas de salir de ahí. Chao, ya escribí mi nombre. Licencia, y no sé qué están diciendo. Bien. Bueno. Pongo la cámara. Esto está grabando.
Un consejo que les voy a dar, porque creo que alguno dijo que como que escribía su nombre y después se iba. Está bien, porque capaz que después dice, queda la clase grabada y todo eso. Pero bueno, no es lo mismo, pues si tiene alguna pregunta en el momento no la puedo responder. Tampoco sé, no les puedo asegurar 100% que queden bien toda la clase grabada, obviamente que lo voy a intentar, pero lo importante es que no se dejen estar. Si ustedes dicen, no entro, escribo mi nombre y me voy, y no sé, el fin de semana miro los videos, pero después el fin de semana les da pereza, no lo miran, se dejan estar, y cuando se quieren acordar, tienen que entregar, tienen que ver 45 videos juntos, y no le va el tiempo. Y Profe. Sí. El que dijo eso fui yo. Pido disculpas, pero pasa que el contexto no fue que se entendió, justo se escuchó eso. No importa, Yo estaba hablando de otra cosa acá, y porque claro, justo, o sea, yo daba el ejemplo de, claro, o sea, se corta y a veces puede pasar, o sea, se podría, o sea, hay gente que puede hacer eso, ¿me entendés? Porque justo estamos hablando de que está el Zoom Premium y demás, y que está, o sea, en este caso no es así, se corta el Zoom y demás, o sea, pero fue justo esas palabras en fuera de contexto, o sea. No pasa nada, yo digamos que lo usé como excusa para decir eso. No, está perfecto, sí, no, pero yo no, o sea, no, o sea, jamás haría eso. Pero justo se escuchó eso y tal, o sea, no. Pero disculpe, sí. Tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. No me molesta, porque yo entiendo la situación, que el Zoom no es lo mejor, que no nos vemos las caras, que no sé qué, que a veces anda mal la imagen, que se está cortando cada rato y tiene que volver a entrar. Pero bueno, eso de que se está cortando, ¿cuánto? Hay una opción de solucionarlo. Bueno, una es con el Meet. Una es con el Meet, que como dijeron no se corta. Y hay otra solución, que es una que me gustaría comentar, ya que estamos lo voy a comentar, que es la solución que propone Ceibal con el Crea 2. Crea 2 Crea 2 es una plataforma que nos recomendaron usar, pero o sea, en realidad nos quieren obligar a usarla, pero yo lo tomé como opcional. Y tiene también un sistema de videollamadas que supuestamente no se corta. Lo que podríamos hacer si quieren es probar esa. Además, supuestamente, no sé si es verdad, ese sistema que ellos pusieron de videollamadas, o sea, según ellos es verdad, pero yo qué sé, no sé, no les puedo asegurar. Ese sistema que ellos pusieron de videollamadas, que tampoco, dicen que tampoco se corta, dice que no consume internet, no consume datos. Eso no lo puedo asegurar. Y capaz que son solo los que usan los datos de Antel. Pero bueno, después sí podemos hacer incluso una votación y podemos intentarlo en alguna de esas, para evitar el tema de que se esté cortando. Y hablando de Crea, ya que estamos hablando de Crea, ¿tiene una aplicación que se pueda descargar en la Play Store, así como Zoom, o es solo por Google? Porque si no sería un poco impráctico, capaz. Creo que no tiene aplicación, porque yo la usé el año pasado también con el liceo, y tenía una aplicación que era Schoology, pero es como, no es mismo de Crea, y es Claro. un embole, no se usa bien como en la aplicación. Creo que Crea se usa más como plataforma para subir contenido, información y cosas así. No, pero no tiene, sé si como videollamada. Tiene para videollamadas ahora. Ellos instalaron. En realidad, a ver, todo, digamos que ellos pertenece a Schoology, que es otra cosa más grande. Y la aplicación, como dicen ellos, que te bajás es de Schoology, no de Crea. Crea es como ponerle un subgrupo dentro de Schoology, una cosa rara, que es exclusiva para el tema de educación en Uruguay. Pero Schoology es algo más grande de educación. En CREA hay una parte que dice, hoy por ejemplo mi hija tuvo una clase por CREA y fue como si fuese por Zoom. Hay una parte que dice conferencia y entras ahí y tenés la clase virtual Sí. como si fuese Zoom. Bueno, hemos viendo después una votación. Porque capaz que hay alguno, yo estaba pensando, alguno que no entra por el tema del internet.
de que le consume, no tiene internet fijo y le consume datos. Habría que ver eso también. Sí, y no sé tampoco, porque hoy, por ejemplo, la maestra se conectó antes de la hora que tenía planeada porque le avisaron como que estaba empezando a colapsar CREA y se apuró, hizo Sí, la clase está más colapsando, sí. temprano, pero Yo está escuché lo mismo. colapsando, sí. Yo escuché lo mismo, que está colapsando. Lo mismo escuché también. Sí, sí, sí. Y el internet en general, viste, el Dantel, todo está colapsando. Ahora en casa, viste, también tengo gente de mi familia que está teletrabajando y el internet está más tiempo caído que activo. Me está consumiendo como 1 GB de datos al día en cosas del liceo y todo lo otro. Bueno, entonces, después puedo hacer incluso una votación y vemos si nos quedamos en Zoom, nos pasamos, intentamos con esa plataforma. Vemos. Bueno, lo que yo le decía que usé como detonante el comentario del compañero, que él me dijo que fue en otro contexto, no importa, yo lo usé como detonante, es no se dejen estar, porque capaz que uno se confía porque puede ver los videos, pero después va a tener que ver los videos en velocidad, no sé, 1x7 y no va a entender nada, se van a acumular las cosas. Entonces, lo mejor siempre es ir haciendo las cosas en su tiempo. Este es un consejo que casi que no es como profesor, que les doy, es como estudiante. Lo mejor como estudiante, porque uno como estudiante deja todo por último momento y después ser lo que es. Entonces, el mejor consejo que les puedo dar es ir haciendo las cosas en su tiempo. ¿Y qué es fácil de hacer en su tiempo? Asistir a las clases. Asistir a las clases en el horario de clase y ir siguiendo las clases en el momento, a menos que obviamente no puedan, pero siempre que se pueda, porque es en el horario que ustedes anotaron para cursar, ir siguiendo las clases y no tener que agarrar y ver un fin de semana, no sé, 4 videos porque les dio pereza entrar o se salieron. No digo que sean ustedes, porque justamente ustedes están acá, pero digo en general, un consejo como estudiante. Bueno, vamos a terminar este ejercicio que ya vamos a empezarlo en realidad y a terminar. A ver cuánto nos queda. Bueno, no sé si nos terminamos para hoy, probablemente lo deje de ver. Yo me perdí media clase porque no sé qué pasó. Yo nunca tengo problema y conecté la computadora directo al módem para que esté directa, como es inalámbrica, y no he tenido problema, pero justo hoy no sé qué se me presentó, que No. después que se cortó la reunión, no me dejaba volver. ¿Qué te decía? Ponía los datos de la reunión y me daba como que no eran correctos, como que no eran correctos. Qué raro. Inclusive intenté entrar por el celular y tampoco pude. Qué raro es. Sí, rarísimo, nunca me pasó, inclusive uso Zoom para otras actividades y mi hijo también tiene clase por Zoom y no, fue raro. Pero bueno, tendré que ver el video después porque me perdí medio módulo del segundo. Igual ahora, este ejercicio no lo hemos ni empezado, simplemente hice unos comentarios y probablemente nos dé para terminarlo, lo voy a dejar de deberes para el martes. Pero por lo menos les voy a hacer los comentarios principales del ejercicio y algo voy a hacer, porque nos quedan 10 minutos. Este es un ejercicio donde la letra dice que la velocidad es constante. O sea que se está moviendo para allá, pero su velocidad es constante, o sea, siempre es igual. Eso es algo que dice la letra, no que hay que hallar o determinar, no, lo dice la letra. Después dice que la masa es 10 kilogramos y se le aplica una fuerza de 45 grados por la horizontal. Esa fuerza vale 20 newtons. Eso es el ejercicio. Lo que pide es determinar todas las fuerzas actuantes y luego lo otro que pide es determinar el coeficiente de rozamiento. Entonces, lo primero que hicimos para todas las fuerzas es lo de siempre. Esto va a ser siempre lo mismo. Representar todas las fuerzas, que son estas 4. Después, hallamos la que es más fácil, que es el peso, que es 98, porque el peso depende de lo que valga la masa. Si la masa siempre es 10, el peso es 98. No todos los ejercicios la masa es 10. Es para que los ejemplos sean más fáciles. Entonces otra cosa que yo le decía es, la fuerza de rozamiento dinámica, porque esto que estamos viendo es dinámica, tiene fórmula. ¿Cuál es su fórmula? ¿Cuál es la fórmula de fuerza de rozamiento dinámica? Musu K por N.
1 sub K por E. Esta es la fórmula para hallar la fuerza de rozamiento. Pero ¿qué pasa? En este ejercicio esta fórmula no me sirve, la parte A estoy hablando, la parte A no me sirve porque no sé 1 sub K. Es decir, que la fuerza de rozamiento tenga fórmula no significa que tenga que usar en todos los ejercicios esa fórmula. Hay ejercicios que la voy a usar y hay otros ejercicios que no la voy a usar. Entonces, estén atentos a eso, porque hay veces, he visto, por ejemplo, cuando hacen alguna prueba o algo, que tratan de meter esa fórmula prepo y capaz que el ejercicio ni siquiera les dice cuánto vale 1 sub K. Si el ejercicio no le dice cuánto vale 1 sub K, ya vayan olvidando usar esa fórmula. En ese caso, no tenemos que usar mu sub S. No se está moviendo. Cuando se mueve es mu sub K. Y cuando está quieto aparece la de mu sub S. Ahí está, sí. S es de static, con S, static en inglés. Y K es de kinetic, cinética, de movimiento. Son subíndices que son en inglés, pero lo que pasa es que como es lo que usan muchos libros que yo trabajo, los repito. Pero es eso. Bueno, entonces, esta fórmula muy linda, pero para la parte A no me sirve para nada. Recuerden, esta fórmula, hay ejercicios que la voy a usar y ejercicios que no la voy a usar. Simplemente quería aclarar eso. No porque tenga la fórmula es que la tengo que usar siempre o que va a aparecer siempre. Bien, entonces, la fuerza de rozamiento no la puedo averiguar. La única fuerza que puedo averiguar fácil es el peso. Ahora, entonces voy a seguir al paso de los ejes. Eje Y y eje X. Ahora, ¿qué pasa? Veo las fuerzas. Hay una fuerza que no está en ningún eje. ¿Qué tengo que hacer? Descomponer la fuerza que no está en ningún eje. Bueno, voy a borrar la letra acá. La parte A era determinar todas las fuerzas y la parte B es determinar un sub K. Estoy haciendo la parte A. Entonces, descomponer la fuerza significa hallar el FI de siempre, FI y el FX. Y las fórmulas, ¿cuáles son las de siempre? Fx es F por coseno del ángulo, que es 45, y FI es F por seno de 45. ¿Cuánto vale F? Lo dice la letra. ¿Dónde está? 20 newton. Por coseno de 45, para mí da 14,1. Sí, 14. Le tiré a pegar y le tiré a pegar. ¿Y puede ser, profe, que FI de lo mismo? Sí. ¿Por qué te parece que da lo mismo? Bueno, voy para la fórmula. Da lo mismo porque la velocidad es constante. No es por eso. Es porque el seno de 45 es igual al coseno de 45. Porque es el ángulo mitad, digamos. Está a la mitad. Aunque no, el dibujo no me quedó muy a la mitad, pero está a la mitad. Por eso esto ¿qué figura geométrica es? Esto. Cuadrado. Es un cuadrado. Entonces, en este triángulo 45 grados, da lo mismo. Es isósceles, que tiene dos lados iguales. Por eso el cateto opuesto es igual al cateto adyacente. Eso en que se traduce, claro. Fx es igual a Fy. Por eso está bueno que tengan claro lo del triángulo y descomponer, que no lo sepan de memoria, pero tengan claro para sacar esas conclusiones también. Pero está bien la pregunta. Son iguales porque este ángulo es 45. Bueno, una vez que tengo Fx y Fy, ojo, puedo tener, en estos ejercicios estoy teniendo una fuerza sola, pero puedo tener más de una fuerza que no está en un eje. Si tengo dos fuerzas, tengo que descomponer cada una de las fuerzas. Cada una tengo que aplicarle la fórmula. ¿Está? Acá en este ejercicio, como son los primeros, es una, que es el problema. Y bueno, después, ¿qué paso a hacer? Paso a estudiar cada eje. Vamos a estudiar el eje X. Y creo que el eje Y se los voy a dejar de deberes. La ley que se va a aplicar es la primera ley. ¿Por qué? Porque va con velocidad constante. La ley que puedo aplicar cuando la velocidad es constante es la primera ley. Esto es parte de la justificación, porque es la ley de Newton quien dice que es el número de las fuerzas.
FR en el eje X es igual a 0 newton. Esto es redundante, pero nunca está mal poner cosas redundantes, porque después, si pone uno simplemente FR, capaz que después se entrevea. Bueno, ¿qué fuerzas se están sumando en el eje X? Fuerza de rozamiento y FX. Ahí está. Fx más fuerza de rozamiento es igual a 0 newton. De esta conozco Fx, que vale 14. ¿La pongo positiva o negativa? Positivo. Ahí va. 14 más la... Newton, perdón. Newton más la fuerza de rozamiento es igual a 0 newton. Bueno, este 14 que está sumando lo paso a restar por un tema de despeje. Claro, queda 14 negativo la fuerza de rozamiento y por eso se anula. Bueno, lo voy a escribir acá, ahí no se ve. Por eso. Queda 14, ahí va. Queda 14 negativo, o menos 14. Acá, voy a escribir. Lo que sigue abajo lo escribo acá por tema de espacio. La fuerza de rozamiento es menos 14 newton. Que de negativo está bien y sigue lo mismo que antes. Negativo, cuando estoy trabajando en un eje, eso porque estoy trabajando en un eje, significa que va contrario al eje X, hacia la izquierda. El módulo de la fuerza de rozamiento sí es 14, porque la fuerza de rozamiento vale 14 newton. Y fin. Fin. El fin del eje X, ¿no? ¿Qué hora es? Bueno, preguntas sobre el estudio del eje X. Fe, Sí. el eje Y, ¿lo hacemos y nos lo quedamos o te lo tenemos que mandar? No, no me lo tienen que mandar. Lo hacen y lo hablamos entre toda la clase que viene. Está. O sea, participan en la resolución. Pero también les sirve para ustedes, para ver si están entendiendo. Claro. Para practicar. Sí. No hay que, no, porque después me van a entregar un repartido que es lo mismo. Así que no tiene sentido. Y está. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el eje X? No, pero claro. ¿Qué forma tenía, dijimos? ¿Qué ¿Era forma? isósceles? Sí, isósceles. No, isósceles. Sí, isósceles, porque tiene dos lados iguales. ¿Cuál los lados iguales serían? ¿Fx Y FI. y FI? O sea que sería cateto opuesto y cateto adyacente. Sí. Está, bien. Una cosa, capaz que los voy a integrar con esto, pero Fx no tiene por qué ser siempre el cateto adyacente y FI siempre el cateto opuesto. Eso depende de cuál ángulo use. ¿Tá? Si yo usara otro ángulo en vez de ese, por ejemplo el que está arriba, este. ¿Por qué tengo que usar este ángulo? Bueno, porque está bueno siempre usar el mismo para no estar cambiando el criterio. Pero si yo usara este ángulo para trabajar, que podría usarlo, en este caso 45, ahí se darían vueltas las relaciones, porque estaría usando este triángulo de acá. ¿Puedo usar este triángulo de acá para hacer todo? Puedo. ¿Y me va bien? Sí. Pero ahí, si uso este triángulo, ahí tengo que ver que FI se convierte en el cateto adyacente y FI tiene el cateto opuesto. Yo siempre uso este triángulo. Pero eso no es porque usar otro triángulo esté mal. Es porque es para mantener siempre el mismo criterio. Pero está bueno que entiendan que Fx no está atado al cateto adyacente siempre, toda la vida, y FI está siempre atado al cateto opuesto. Eso depende de cómo trabaje el ejercicio. Igual que F1 y F2. Lo mismo. O sea, siempre tomamos el X como F1, no, como F2 y FI como F1. No entendí eso. Sí, yo ahí sabes que todavía hay dos ejercicios del repartido 1 que estoy luchando con ellos y no los he podido. Porque justamente me marea un poco el tema del F1, el F2, ¿dónde lo pongo? Si lo pongo en el eje X o lo pongo en el eje Y. Pero F1 y F2 están dados. No lo podés modificar.
Pero, Claro, sí, voy a pero explicar. no sé, no sé qué me pasa ahí que me confunde. A ver, vos tenés que descomponer la En el fuerza. cálculo, en el cálculo. Vos tenés que descomponer la fuerza que no está en ningún eje, ¿no? Ya que te voy a explicar esto, voy a aprovechar. Porque sé que es un error y un entrevero muy común. Estoy trancada con eso y no le doy con la tecla. No sé, si vos tenés F1 así y F2 así, y este ángulo, no sé, es de 30, bueno, todo depende de cómo ponga los ejes, ¿no? Pero imagínate que pues, yo pongo el eje X acá y el eje Y acá, ¿cuál tengo que descomponer ahí? El X. No, ¿cuál fuerza tengo que descomponer? Ah, F2. F2. ¿Y esta cómo se llama? Esta componente acá. F2X. Ahí va. ¿Y esta? F1Y. No, ¿por qué F1Y? Si estoy descomponiendo F2. Ah, F2Y entonces. F2, y claro, esto sigue la lógica. Si estoy descomponiendo F2, esta se va a llamar F2 en el eje X. Y esta se va a llamar F2 en el eje Y. Bien, bien, si yo ahí los invertía. Claro, lo que pasa es que un tema es que ustedes como que se fijan. Como que piensan que siempre tengo que descomponer una o la otra. Pero eso del Claro. nombre es indiferente. Si tengo F2 acá, tengo que descomponer F2. Pero si esto se llama F1, imagínense que esta se llama F1 y esta se llama F2. Bueno, esta sería F1X y esta sería F1Y. El nombre no me hace cuál tengo que componer. Yo tengo que componer siempre la que no está sobre ningún eje. Y la fórmula sería F1X es F1 por el coseno, bueno, en este caso de 30, y F1Y es F por el seno de 30. Y estas fórmulas en todo el repartido 1 son las mismas. Es que yo las utilicé, pero utilicé todas las fórmulas, o sea, los razonamientos los hice bien, pero se me entreveraron los F1 y los F2. Claro, pero es eso, Ese fue tenés el que problema. seguir esa lógica. Ah, perdón, esto es F1. Claro. Esto es F1. Si estoy componiendo F1, siempre uso F1. Si estoy componiendo F2, siempre uso F2. Claro, yo entreveré, puse F1 y F2 en una misma descomposición. Claro. Siempre tenés Entreveré. que... Sí, eso es un error común. Pero está, espero que... Bueno, espero que yo te haya ayudado. Pues, Sí, voy a seguir intentando porque estuve retrancada y le di vueltas por todos lados, di vueltas a todos los números, todo, y no llegué a los resultados. Pero yo sabía que algún error había porque digo, el razonamiento lo tengo bien, o sea, lo entiendo, no llegaba a los resultados que vos diste. Pero claro, ahí fue el error. bien. Bueno, ¿alguna otra cosa, comentario, pregunta que me quieran hacer? Profe, después puedo... Bueno, en realidad, del ejercicio del repartido 1, tienen planteos hechos hasta el C, porque el video que les mandé es muy parecido a la parte C, ¿no? No sé, no igual, obviamente, pero es parecido. Lo que puedo hacer es algún planteo después, o la clase que viene. No, está la respuesta, pero lo que yo digo es, tienen videos que hago ejercicios parecidos hasta el C. Los distintos son los últimos dos. No pasa nada. Lo que puedo hacer, ahora no puede ser acabo el tiempo. La clase que viene, si quieren, puedo hacer uno de los dos ejercicios. La clase. ¿De cuál? ¿Del repartido 1? Sí. Lo voy a Sí, yo corregir. me miré los videos como, no sé, 3, 4 veces cada uno. Los entendía en el momento y después al momento de plasmarlo en la hoja, no sé, se me mareaba todo. Claro, lo que puedo hacer es hacer uno de los dos la clase que viene. Hacemos eso, ¿está? Sí, genial. Bueno, entonces nos estamos comunicando.
Yo después les voy a subir, creo que la prueba, les voy a subir los videos el fin de semana. Y después una prueba Bien. diagnóstica que es llenar cosas y no lleva nota ni nada. Es una prueba nada más que tengo que hacer. Bueno, gracias, profe. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Chao. Bueno, gracias. Bueno, gracias, profe, nos vemos.